Baumingot kainga yorana tatuia ngarina I he hamatak o watu te toru waha o rote roa nei o te kodeipa haka ite o maiena no hanga o te tere o te manau o rote roa ena o te propuesta mo te estatuto especial tatu o te kainga o ira I tatu he aroha ko tu meia e tahiuka ai he asesora o te ministerio del interior o tire ai e mai mo haka ite mo mai I te manau I te rauhuru ui tatu ka uine ki aia mo pahono mai I rote roaen. Hamata tu muri aia, Antonia y Orana Coe, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Comisionado Tavares y Orana, comisionada Naquena y Orana, comisionada Irene y Orana. Vamos a iniciar entonces con la pregunta. Bueno, acá el tema del estatuto, han participado en muchas entregas de información. ¿Cómo se ha visto, cómo tú lo has visto la comunidad, las personas que se han encontrado? ¿Están informados? ¿Qué les falta a tu visión? Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente me he hecho hartos encuentros, asambleas abiertas, vengo llegando de una reunión con funcionarios, asamblea con funcionarios públicos y lo primero que me gustaría decir y muy claramente es que cuando uno entrega información y cuando uno conversa y cuando uno le explica la propuesta que hemos trabajado con CODEIPA a la comunidad, la entienden. Y los temores y los ánimos y las dudas que son legítimas, ¿verdad?, van disminuyendo y eso es algo muy importante, creo yo. O sea, la posibilidad de tener un tiempo con calma, de explicar, de conversar, de resolver dudas, preguntas, es muy valioso y mi sensación, y no sé si los comisionados tienen la misma sensación, es que cuando uno se sienta a explicar, a conversar esto, la gente lo entiende y se da cuenta porque es una necesidad tan importante para la comunidad y para el pueblo Rapa Nui. Comisionado, airoat purua bananga mo kite Oroteroane bananga mini. Bueno, itapati nei to mai adno nei o interior mo bananga iroto ite asamblea ki te huai ki te tangata ki te institución ya ra huru pa ite ui mai iroto raha o te tangata ina yang pero eu tiera reunione he yang I hoho he mapa ite iroto raua he titika he ho te mana pot me era me nei pa I pasaita patine. Okay. Antonia, hay una propuesta que se trabajó con pueblos mapuche y se ha notado un real fracaso. ¿De qué manera la comunidad Rapa Nui puede confiar o puede tener, digamos, de buena fe de que esta propuesta del Estatuto Especial para Rapa Nui sea eficiente o sea buena? Es una súper buena pregunta que me han hecho mucho, ¿verdad? Que ahí me gustaría responder de dos formas, ¿verdad? Por una parte, que esto es una propuesta, ¿verdad? Y eso es súper importante y lo hemos dicho mucho, es una propuesta del gobierno que trabajó y negoció con CODEIPA, pero no es de CODEIPA, es del gobierno, que puede ser nutrida, cambiada, modificada. Ha sido súper valioso escuchar críticas, comentarios ahora con los funcionarios públicos, cosas, no sé, hablábamos de cosas como la ley de compra pública, por ejemplo, sí. Y que por qué para Rapa Nui no aplica o sería distinto porque son todos parientes, ¿verdad? Entonces una ley que dice que no se puede contratar parientes en un lugar como este es un sinsentido, ¿verdad? Entonces dejar súper claro que es una propuesta que va a crecer, que se va a modificar, hay un periodo de deliberación interna del pueblo y después un periodo de acuerdo, ¿ya? Eso como para despejar eso. Y por otra parte, respecto al sur, es una situación completamente distinta, ¿verdad? Es difícil compararlo, lo que está pasando en el sur y que se ha repetido mucho además por las personas que no están a favor de esta propuesta, que además yo las invitaría a participar. Yo creo que lo más importante, esto a mí como gobierno, la verdad es que no me importa si se aprueba o se rechaza, ¿verdad? A mí lo que me importa es que la gente participe y vaya. ¿Qué pasó en el sur? Dice, a mí no me importa si se aprueba o se rechaza.
porque la ¿Cuál es la importancia entonces? a mí me es muy importante el proyecto, pero creo que tiene la autodeterminación y la soberanía para definir sus propios asuntos es el pueblo Rapa Nui. Perfecto. Y a mí, como gobierno, mi garantía y el compromiso, es raro hablar como aquí, pero yo como gobierno, ¿verdad? Lo que importa es respetar los derechos del pueblo Rapa Nui. Y los derechos del pueblo de Rapa Nui no solo son los que se han ganado en este tiempo, y eso también es muy importante decirle a la comunidad, ¿verdad? Y muy enfáticamente además, todas las ganancias que ha tenido el pueblo Rapa Nui, todos los triunfos en derecho que ha tenido el pueblo Rapa Nui en el último tiempo, que son inéditos además a nivel del mundo, la administración del parque, el Consejo del Mar, un montón de cosas y ganancias, ¿verdad? No se retrocede en derecho, y es súper importante. O sea, ha salido información, ¿verdad?, que es relevante. Yo invito a la gente a participar, a leer la minuta, a hacer preguntas, pero también a no caer en noticias falsas en esto, ¿verdad? Fake news, chamullo, como uno quiere decirle, pero es importante, ¿verdad? Es importante conversar con la verdad y conversar efectivamente. Entonces, respecto a lo del sur, solo para contestar, es una propuesta que hace una comisión presidencial nombrada, transversal, gente de derecha, izquierda, mapuche, no mapuche, que propone un nuevo sistema de tierras, ¿verdad? Y a la comunidad mapuche... ¿Lo propone al pueblo mapuche o al pueblo indígena? Al pueblo mapuche en las 4 regiones, ni siquiera Perfecto. todo el pueblo mapuche, asociado también al conflicto que tienen hoy día ya, que tienen un estado de excepción constitucional. Y ahí, en ese proceso, la consulta no fue bien recibida, y que hizo el gobierno, a mi juicio, claramente, bien hecho, ¿verdad? Dijo, ¿sabes qué? Nos están diciendo que no, vamos a suspender la consulta por ahora. Eso no es para nada lo que yo he visto acá. Ya, perfecto. Pejete tu manau orun te no hanga nei o te roa nei pai te akuru te hua ai o tatu o te kainga i ro ati ku i o ro te roa era penie ko te ke a pai ko e titika tano i pa enga ro te roa ro te mapuche e ko no hoa te rahira o te ui ora ua he haha te rave ani o te propuesta nei ma umeni tatu he haha mau te titika he haha mau te me riva muai aparte ki te roa era penia he pako o me mai war para iso an tano korua mo ata na hoiko kimia tvi era penie hangat koro au kia ki mai mahingot kainga penie i ero aro te Facebook i ero aro te redes sociales penie ko que ya prueba te gobierno, pero tú apes me en arame o tato en el fondo ta pa peira me o te hau mapuche pai me ora au ya me o pe o faufa o tato pa cainga ina tato ko hariro pa hero ero mapuche porque te mapuche ero ate rau ata mai pa hane de matahiti yo mai ai ya tato pai ma ohi ke pai ma ohi ke tato yo ai ki lo titero te hiva au titero era te tratado de voluntad pai de 1888 ya pai me ki mai ni te ni ai ro at me iriva e to pa ke ro ata tu pa hau ma ohi ki te hau ero te tai o hiva mai te norte ki te sur ai ro at me ko va tato kai atu hoi ai ro at ku o ranga me pero moira hoi me ni tatu e tu tatuena morava mi o te estatuto mo aprueba morava mi o te gobernanza mo ata haktitika te me e kui me ni ro te tatu kai va ape tatu ma haktitika i ta uni ya pehi va ape te tangata na no na ka topa te manau pe ni e angani a faufa rohi au ko ta eu au me ni porque heaha peni pe eu me na uera e rote 100% para aprobación, pero tato a cultura, tato a decisiones, e un aquí te pueblo, porque te pueblo país es actor principal, o rotitmene, pero y ayer con te imagino es actor principal, y rotite añan, y rotite uy, y rotite rara, meta y no me dije uy, cataite veste, carua te veste, catoru, cajaca, arima, y derecho corua, moañan, y derecho corua, morara, momuraki te me akanyan ribaro e tu at momento ero tapura y te acuru penie me faufa. Así se debe ser, la entrega de información debe ser clara y transparente. Antonia, estoy leyendo, tengo la minuta de propuesta del Estatuto Especial
por ejemplo, en el número que dice Gobierno Territorial Especial, GTE. Ahí está el gran problema que se encuentra hoy día, porque se habla del GTE y se habla del Consejo. Entonces, a veces uno puede decir, ¿sabéis que el GTE son estas 6 o 8 futuras personas que el pueblo Rapa Nui votaría a 5, consejos de ancianos entraría de forma directa, y 2 personas que sería el cargo que tiene Core, que podría ser cualquier persona que esté en la isla de otra etnia, que lleva más de 10 años, 15 años en esta comuna. ¿Eso conformaría el gobierno territorial o el consejo? ¿Me podí diferenciar los dos, por favor? Sí, me gustaría tener una pizarra acá, pero sí, se puede, ¿verdad? Voy a partir de nuevo, propuesta, ¿verdad? Sí. Siempre propuesta bien arriba. Gemana o teanga, muanga, peirantano. Gracias. Bueno, voy a tratar de repetir eso porque no, yo lo hago por usted. Tenemos hoy día en Chile, voy a tratar de ser la profe acá, ¿verdad? Pero tenemos las regiones, las provincias, las municipalidades, y por un artículo de la Constitución, que es el 126 bis, se dice que Rapa Nui y Juan Fernández son territorios especiales, ¿verdad? Ese territorio especial que se crea con el estatuto, o que ya existe acá, ¿verdad? Y todos sabemos que es un territorio especial por muchas razones, porque está muy lejos, porque tiene un pueblo indígena, porque es patrimonio de la humanidad. Ese territorio especial, cuando ahora, si esto se aprueba y al pueblo le da bien, ¿verdad? Al pueblo le va bien, a la consulta le va bien, van a decir en los colegios, Chile tiene regiones, provincias, municipalidades y un territorio especial que se llama Rapa Nui. ¿Por qué? Porque podemos hacer excepciones a la ley, ¿verdad? En este territorio, claro, y que se va a gobernar y administrar de otra manera, ¿ya? Para partir. ¿Cómo propone el gobierno, en conjunto con lo que se ha trabajado, esta administración? Un gobierno del territorio especial, que hay que buscarle otro nombre, pues encuentro que es un nombre muy feucho todavía, esa es tu mención. Muy ¿verdad? dominante. Sí, hay que buscarle un nombre nuevo a este órgano, que es el gobierno del territorio especial, que es un órgano técnico de la administración pública, sujeto a controles con profesionales, divisiones, ahí vamos a ver, muy técnico, ¿verdad? Profesional, que tiene en su cabeza la decisión política en un consejo, que administra, va viendo, pero no son los profesionales, ¿verdad? Y este órgano, ¿qué es lo que se hizo en principio? Que ahí podemos hablar de la integración, ¿verdad? Pero me interesa también que está integrado, como decías tú, por personas de Rapa Nui, que son 6 personas Rapa Nui, y la propuesta del gobierno en esto, y yo le quiero hacer un reconocimiento aquí a la CODEIPA, no es la propuesta de la CODEIPA, es la propuesta del gobierno, ¿verdad? O sea, el gobierno estima que por viabilidad política, porque esto es una ley, para que esto se apruebe en el Congreso y no nos declaren inconstitucional la ley, tenemos que poner dos personas. Pero déjame dar una vuelta, porque esto es como una balanza. Entonces, para poner esas 2 personas, establecimos ciertos resguardos. Esas personas pueden o no ser Rapa Nuis, ¿verdad? O sea, es resguardo 1, o sea, son residentes o Rapa Nui. No es obligatorio, o sea, que sean no continentales o no Rapa Nui, ¿verdad? Por una parte. 2, cada vez que el Consejo tome decisiones en materia de tierras, de patrimonio indígena, de cultura, de asuntos, entre comillas, por ponerlo de alguna forma, Rapa Nuis, esas personas, si no son Rapa Nui, no pueden votar, ¿ya? Eso es súper relevante. Y lo tercero más bien, es que la presidencia de ese consejo no se elige por quien tenga más alta mayoría, ¿verdad? Se elige entre ellos, y eso garantiza ese mismo consejo que el pueblo eligió. Siempre un Rapa Nui va a ser presidente del consejo, solo en caso de que estas 2 personas electas no sean Rapa Nui. Disculpa, para entender, por ejemplo, en la subcomisión de CODEIPA fueron elegidos 6 miembros de la comunidad, y el más votado es el que lleva la presidencia de la mesa. Eso no pasaría. Ya, eso no pasaría. ¿De qué manera se va a elegir estos consejos, estos 8 consejos? ¿Cuáles son el perfil que ellos van a tener para poder elegir entre ellos? Ellos se ponen de acuerdo y por mayoría eligen.
Es una decisión política. Exacto. Y en el caso del secretario ejecutivo es lo mismo. Se elige, es un concurso. Es un concurso. Es un concurso. ¿Un Entonces, concurso dónde se va a hacer? ¿A nivel nacional o a nivel local? a nivel local. Local, ya. Local. ¿Se tendrá consideración de la 21070? Claro, o sea, yo creo que esa ley es la que establece de alguna manera el marco y obviamente es súper importante, o sea, todas las demandas de Rapa Nui tienen, en general yo llevo hartos años viniendo a la isla, tienen que ver con la contratación de más profesionales Rapa Nui y eso es evidente y eso tiene que ver no solo con que se pueda, sino que los jóvenes están yendo a estudiar y están volviendo y cada vez son más profesionales, ¿verdad? O sea, todo eso es un cambio que no solo se hace legalmente. ¿De qué manera se va a garantizar, por ejemplo, todos esos profesionales que salieron, que estudiaron, hoy día están de mutoy en el parque, no están ejerciendo su profesión? ¿De qué manera se puede garantizar, digamos, de parte del Estado? Yo creo que se puede establecer que las jefaturas de las divisiones o establecer cupos, ¿verdad? Y hay fórmulas importantes de cómo ver eso. Es importante también, y pasa mucho en Rapa Nui, esto ya es un paréntesis, que no se titulan, ¿verdad? Que estudian y no terminan las titulaciones. Y eso también hay que fomentarlo culturalmente, ¿verdad? De la importancia, porque después de un concurso público no pueden postular y pasa mucho. Pero eso era una nota al margen chiquitita, ¿verdad? Que es importante. Entonces, lo que esto es un estatuto de administración, solo de administración, ¿verdad? Sí. De gobierno y administración. No se trata de los tribunales, por ahora no se trata de la representación parlamentaria, se trata del gobierno y administración, con varios objetivos. Uno, entender que en la isla, es súper importante y no lo dije, como el titular de esto es que Rapa Nui dejaría de depender de Valparaíso. Sí, eso ¿verdad? se ha repetido muchas veces. Y es muy importante. Pero yo vuelvo al tema, no va a depender más de la quinta región, eso se ha entendido perfectamente, pero de repente hay como que no se entiende bien porque se habla netamente de las decisiones a tomar por este consejo y todo lo que está relacionado al pueblo indígena, o sea, todo lo que es cultura, tradiciones, lengua, Patrimonio. todo de Rapa Nui. Solo estos consejos podrán trabajar y dos menos que no van a votar en eso, pero todo el resto, ¿quién administra? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Quién? Es que por eso te explicaba que Ya. hay un consejo que es importante, Sí, que toma sí. decisiones, pero lo más importante, o sea, no sé si lo más importante, pero es muy importante que hay un órgano de la administración del Estado que no es el Consejo, es el Gobierno del Territorio Especial, que le vamos a cambiar el nombre, ¿verdad? El Gobierno del Territorio Especial que va a tener divisiones, va a tener profesionales, va a tener una auditoría, o sea, es como juntamos en este caso a bienes nacionales, CONADI, patrimonio y después quizás más, porque progresivamente, y eso es súper importante, por un procedimiento reglado, se pueden ir transfiriendo, pero se gana mucho también en transparencia, se gana mucho en ver cómo se invierten los recursos. Yo creo que esta es una oportunidad además para el pueblo, pero no solo para el pueblo, para la gente que trabaja y vive acá, de entender ahora cuánto se gasta en Rapa Nui, cuánta plata invierte el Estado. Yo creo que es algo que no sabemos todos muy bien, cuánto se genera, cuántas personas trabajan en un lugar. Hay una duplicidad de funciones de 2 personas que hacen lo mismo, ¿verdad? 3. O 3, ¿verdad? Pero en general yo creo que es súper importante que la discusión del estatuto y la consulta, y a mí me gustaría invitar, porque eso es lo que he visto también en las reuniones, uno, de entender que nosotros sepamos, que el Estado y el gobierno y ustedes mismos sepan cuáles son los problemas de los distintos servicios, dónde se duplican, pero también, y en esto quiero ser súper enfática, que acá el pueblo de Rapa Nui tiene que dar una discusión interna donde el Estado no puede meterse. Ya, y el gobierno no se no puede mete, meterse, no se ¿verdad? mete. Y creo que es el momento también. Esa es una de las preguntas que mucha gente se hace en la isla, el tema presupuesto. Hoy día tú me dices que no se conoce el presupuesto que se gasta en la isla. Entonces, ¿cómo se establece una No es que no se propuesta? conozcan. Yo creo que el problema es que se conocen los distintos, Ya. ¿verdad? Uno sabe cuánto es la glosa insular, uno sabe cuánto es el presupuesto de bienes nacionales, pero creo que lo que no está claro es cuánto en su conjunto
Claro. es la plata que se invierte o que se gasta o que se da, cuántos CONADI, cuántos bienes nacionales, cuánto no sé qué, eso yo tengo la sensación, ¿verdad? Puedo estar súper equivocada, de que se va duplicando. Entonces, la gracia de esto es que, por eso quería decir lo de la dependencia de Valparaíso, porque en este esquema que yo les decía de regiones, provincias, al terminar con la dependencia con Valparaíso y relacionarse directamente con el nivel central, lo que estamos haciendo es saltarnos un paso. Perfecto. ¿Verdad? Sí, Y ese paso es súper relevante, ¿verdad? Porque es el paso del gobierno regional, donde hoy día ustedes eligen consejeros regionales y eligen 2 de 28. de 28 a nivel nacional. Claro. No a nivel nacional, a nivel regional. Ya. O sea, en la región de Valparaíso Son hay un 28. gobierno regional Sí, que pues. son 28, de los cuales 2 son Rapa Nui. Ustedes se imaginan la capacidad, injerencia en presupuesto y en eso. Entonces, es súper importante decir que el presupuesto en esto se traspasa del gobierno regional a este gobierno del territorio especial. Sí, por ejemplo, de la propuesta que tenemos en esta minuto dice reconocimiento lo anterior en el currículo educacional donde protege el idioma, la costumbre y todo eso. Hasta este momento, hasta el día de hoy, ha sido con muchas dificultades porque todas las personas que están trabajando en la isla, yo podría decir casi en todas las institucionales, no... A pesar que hay una ley que le dice que tiene que traducir en Rapa Nui, tiene que hablar en Rapa Nui, gente Rapa Nui que trabaja, no se está cumpliendo. En el mismo caso educacional, los currículos, la malla curricular que tiene, son como 2 horas de idioma Rapa Nui y otras áreas también relacionadas a la cultura y a su forma de realizar. No hay presupuesto. Entonces, ¿de qué manera o cómo se va a garantizar que esto va a ser mucho mejor para todas estas áreas que tendrá mucho más presupuesto? Porque la CONADI está limitado, todo siempre está limitado en cuanto al idioma, en cuanto a las costumbres. Uno ve en la Tapati, lo ve en el Día de la Lengua, el Día de la Poesía. Si no fuera por los papás, por los profesores que hacen lo máximo de ellos, no hay fondo, no hay financiamiento para esto. Entonces, cuando uno encuentra una minuta y que dice que sí hay un fortalecimiento, etcétera, que hay, pero ¿de qué manera? ¿Cómo podemos dar la confianza a la comunidad que esto va a ser totalmente diferente cuando me hablan de un presupuesto que va a pasar de forma directa a nivel nacional? Que todavía no sabemos si va a ser el doble o va a ser menos. Yo no hablaría, o sea, la garantía es que es lo mismo y más, ¿verdad? No es menos, ¿verdad? Ya. Yo creo que es importante acá, más que hablar de lucas, de money, ¿verdad? Es hablar, ¿cuál es la diferencia entre Es el miedo que algunos tienen. Sí, no, pero por eso, o sea, más de hablar de números, Sí. ¿verdad? Porque además es a futuro, ¿verdad? Es hablar de si quién toma la decisión sobre qué se destina la plata. Yo creo que eso es el punto acá, ¿verdad? O sea, la decisión sobre un Si hay programa de la financiamiento, lengua la toma el gobierno regional de Valparaíso, que con suerte ha venido un par de veces, o no estoy pelando, ¿verdad? Pero que no sabe la importancia que tiene la lengua Sí, frente a sí. un gobierno integrado por Rapa Nui que tiene como prioridad el impulso de eso. Yo creo siempre, y en política pública en general, la descentralización, cuando las decisiones se toman lo más cerca del territorio, las decisiones son mejores. Ese es un principio básico. Entonces, que tome la decisión alguien que entiende la pérdida de la lengua como un problema de identidad grave, Muy ¿verdad? grave, sí. Ahora, cuando yo trabajaba acá en el 2009, yo estoy súper impactada de cómo el Rapa Nui, esto es una nota al margen, ha agarrado y se habla de manera muy distinta hace 20 años, pero esa prioridad la va a dar el propio gobierno del territorio especial porque le va a importar. Sí, ¿Verdad? siempre y cuando tiene financiamiento para eso. Va a tener. Ya. Sí. Y vamos a seguir airoat ko bananga mo hakanya ni riberia ki te wa ay rungit banang ne ana ki maine Irene. No, porque bueno, tu tapati ni karua tapati pai han tapati o te ui meio ko tu mea me riva hoi ko mea tu viene ko bananga e bananga tire mo ngengi o Rapa Nui pero ite a koe te tengate pues no mo Huri.
No, después no koe mo tu tiempo o mo ai ki te tangata mo hakangiang it vananga. Ya ira te tangata yang pero ite ako te me ta heriri te me pehet ki hang maru o kui pehene rana ki tatu tatu haune ine ite penie a tatu pehenua kora atahia tatu me tato. Ya, ita tu hakui ai para iti tai peni kira tu viene peni borrador me ne. Me muha mata. Propuesta. Hang hoi otra penui, hang otra peni moai hang ro mo ho amua. E pono ra um cambiar i treu manau, mo no mo tai porque ina me ni hoi tai peni Me hopea. me hopea o he hoi ha o ya veti ka u ka voto ko tai peira. Muira te parau ia mo no te tangata inungi te arunga mo vananga moanga mo ko me ta tone mato kiki atoni vanana puni khanga au ki te pentara nei ya perino ki hang ki te moana hang ki te mea mo caminhare pero no ni te arunga mama te mo tai ha titika ina tatu e ko titika I te akorua te hauhaa moaia e tatu tangata i ro te ngā Pirinei Angarina e tu atuena te tangata, he wananga rā oa, ina hea ngiangi peni airoa e tahi kope e papa i roa i te wananga e. Te mo tuu ki te roa e no te entrega de información i muri te hua ai, i muri te tahi waha, ta he tuu tahanga no, he tuu ko ki ira, hakarongo ko i te wananga, he wananga e haa ki te koa koro ki te tangata peni i rotera wananga ere e ki ere hatu i airoa te me ere ki ere acuerdo. Moaha te acuerdo era pa i pehe nunaa, pehe waha i waha, iai mo topai ai te me hau haa, horena hakare ene he acuerdo kwa ngai ai korua kuia te kui. Airoa pa i kui roa, rungi mauhenua, o rungi te koronui o te waikawa, o rungi te roa e ro tara, o rungi te roa e ro te reo. Te kipai peni tu waha tāto ne mei te anga tāto ai no korua mai te roa ero te 2170 tāto me erianga tahi ai. Pauro te tau ka miare ki no haka pi haka pu ai te ina he tupai ki te roa ku ino atu korua maua peira te koronoi o te waikawa ina pa he oho atu pa he tangata anga mo te anga o te henua sino kai hai dieta kui atu mene o te rapunui e hanga nei mua ngiangi riwa ina tātou pai ko riri ki te roa re anga no i korua peni au e haa kore unione tu ai roi au tere roi toko ar porque teka no a kui te hanga o te rapunui mo haka ngiangi riwa i te wananga en. Pero ya, también ina pai ko riri, ina ko... No, eu riri, no, au jora nei, ina waka riri haka o te ngata. Me te whauwha hoi o te anga, ino ko nungi pepe, ya. He moto hoi koe, ki ta anga mo rawa i rotu urima, i riu era ko rawa i ta ari, i rotu urima o, moto hako koe, moto hako mai e te himanga mai nui te rima nei, tai peni no hora nui te nui a pepe e tari te himiri o te meta e uru manga ki a koe tai pe ira te anga. Ya. Porque ahiva no mai era nu era ora koe ko rua. E ko pa e o ko pa to te o peni mana uni nuni e honi mato ka ki mato i ro paraíso i mato i te hite to mai sorta pe ira. Ai, eu ta pe ira. Menos mal Maururo que a Sergio invita a que no ura penu yo hote kiroto mo que era o peni PM to e ani. Pero ya ni Peira maua ko ruana hakatika aprovecha que lo te bajanei. Es sumamente importante de lo que estaban hablando sobre justamente lo que tú decías y acá a veces la transparencia para el pueblo de Rapa Nui es necesario. A mí me tocó ir a la plenaria porque estaba en Santiago el 16 de septiembre y a raíz de eso se pudo ver los trabajos que se está realizando y no las otras reuniones, para que la comunidad sepa, porque a veces pasan cosas a nivel nacional, no visualizan qué es lo que está pasando para que ellos estén conscientes. Entonces, cuando se vienen para acá, se hace una propuesta que para usted lo trabaja hace 10 años, pero para la comunidad es algo actual. Por eso ellos muchos protestan, en el sentido, y muchos no van a las entregas de información porque es como dice, un engaño más, si no hicieron en todos estos años. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, ¿la confianza garantiza
el estatuto especial garantiza realmente que va a ser así. No va a haber un cambio, no va a haber financiamiento, por ejemplo, el caso del 21070, el caso de la misma subcomisión de CODEIPA, la subcomisión Coronó y Otebaicaba, ellos no tienen un sueldo como de funcionarios trabajando para el bien de la isla, sino que tienen una dieta. Y eso asusta a la comunidad. Asusta a la comunidad en el sentido, sí, imagínate, ni le pagan a los que trabajan todos los días y nos prometen cosas. Entonces, esas son las respuestas que el pueblo quiere, las dudas que el pueblo quiere una respuesta en base a esto, Antonio. Halo me to mo ata ki tere webe. Peniki menet viera rudet mero te arero te No, ot cultura metata. Mo ite trap no ki chora ne arina anta ia mato iti hoai. O tota ia ra moniki haho, porque cuando te presupuesto te estado, mo te matas y tiene. Ya ine moni morame. Con nadie. Ya con nadie. Con nadie. Ine moni tota ya. Ya. Pehei mo mai GTI. Hasta peor. No, porque yo te mit moniere y después como la hora hacatere coe. Porque O sea, momento nei hay rotit con nadie. O sea, lo que trata de explicar la Irene es que los fondos de la CONADI lo maneja el director de la CONADI, ¿ya? Perfecto, Él y su gente en la 9ª región. Sí. Ya. ¿Qué pasa? Ayer nosotros nos enteramos que los recursos que habían para convenios en temas de lengua fueron retirados y están en cero. Ya, también nos enteramos de que los temas de los adultos mayores, que es habitabilidad y cuidado del adulto mayor, y también los recursos que nosotros habíamos logrado que se le entregara a las familias para la Tapati, lo de los adultos mayores se borró, ni siquiera está el ítem para ponerle recursos. Eso dentro del presupuesto para el 2026. Es lo que se va a trabajar ahora en el Congreso para echar recursos adentro y los fondos que son para las familias Rapa Nui, que nosotros logramos como comisión que a las familias que presentan sus candidatos se les entreguen recursos, ya se redujo en un 35 o un 45%. Esas son todas decisiones tomadas allá, con la mentalidad de quien dirige desde allá, que era el director que salió y el que está hoy día que impulsa esto. Bueno, dentro de nuestro trabajo nosotros tratamos de ver la posibilidad de hacer gestión en el Congreso para ver si podíamos recuperar los recursos. Pero si tú no tenías ese baja donde dice adulto mayor, cuidado, habitabilidad, no hay cómo ponerle plata. Y tampoco los congresistas lo que pueden hacer es reducir lucas. ¿Ya? Entonces, decisiones como esas son tomadas afuera de nosotros. Si nosotros piensas, si tú tuvieras los recursos en el territorio, ¿tú le quitarías lucas a la lengua? No. ¿Le quitaríais lucas a los coros? No. ¿Qué haríais? ¿Pelearíais para tener más lucas para eso? ¿No Se es cierto? supone. ¿Dónde estaría alojada la decisión B? Acá, en el territorio. ¿Marca una diferencia? Por lo menos para el que nosotros entendemos, marca una gran diferencia. ¿Ya? Hoy día nosotros quedamos a brazos cruzados de lo que se puede hacer para gestionar estos recursos. Ya. Voy a seguir con la Antonia porque la dejé ahí, que me gustaría que contestara la pregunta de las dietas, de estos fondos culturales que a partir de lo que mencionan las comisiones. No, lo que pasa es que el tema de la dieta, por ejemplo, en este caso, los consejos del mar, ellos no reciben una dieta. Ya, pero están Se está consiguiendo para que tengan algo parecido a una dieta como la que reciben los comisionados. No. Espérate. Nosotros los comisionados hicimos una ley para que pudiésemos recibir dieta. Cuando este gobierno Rapa Nui, si es que se construyera, va a absorber a la Comisión de Desarrollo. Y los representantes del pueblo Rapa Nui va a tener una dieta distinta pero más segura. Dieta. Va a tener personalidad jurídica, va a poder hacer convenios. Dieta. Yo creo que es súper importante también en esto, es decir, que el gobierno del territorio especial es un gobierno sujeto a leyes, a controles, ¿verdad? Es un órgano de la administración pública, no el Consejo, no estoy hablando solo del Consejo, sino el gobierno, gobierno del territorio especial
está sujeto a control, ¿verdad? De transparencia, de publicidad, Contraloría. de Contraloría, y eso es algo súper importante. Va a tener divisiones, va a ser un órgano muy profesional, y yo creo que eso es algo que hay que enfatizar mucho en la propuesta, ¿verdad? O sea, creo que en general a Rapa Nui le falta, porque lo que hablabas tú de la confianza de la comunidad, porque esa era la pregunta que me Sí. hacías al principio, que me gustaría contestar, ¿verdad? Es- ¿Cuál es nuestro compromiso como gobierno? Es a trabajar esto con el pueblo Rapa Nui ahora, lo trabajamos con la CODIPA, a escuchar, a recibir la información. Nosotros ahora estamos en proceso de dar la información, pero es innegable que cada una de estas reuniones también entregan información y hay retroalimentación. Las personas, o sea, la reunión que tuvimos, que vengo llegando de los funcionarios públicos de bienes nacionales, de CONADI, de patrimonio, es fundamental porque ellos son los que saben dónde están los problemas. Entonces, este es un momento importante. ¿Cuál es nuestro compromiso? Es a terminar este proyecto de ley siguiendo todas las reglas del Convenio 179, de la Declaración de Pueblos Indígenas, incluso si es necesario trayendo observadores de otras partes para que lo vean. Lo que hay es buena fe, ¿verdad? Lo que hay es un intento del gobierno, y quiero ser súper de aprovechar circunstancias políticas que a veces no se dan, que tienen que ver con un presidente que está interesado que esto salga, con un equipo en el Ministerio del Interior que estamos interesados de que esto salga y que conocemos algunos la realidad de la isla, con autoridades interesadas en que esto salga, con un problema de plazo importante, ¿verdad? El gobierno se termina el 11 de marzo, entonces el compromiso, y acá me gustaría hacer solo una salvedad que lo dije hoy día también o ayer en la asamblea. ¿Cuál es el compromiso nuestro? Ingresar el proyecto. Tiene que haber también, si esto se aprueba, un compromiso, y esto no estoy obligando a nadie, del pueblo de Rapa Nui. Hacen muy bien una cosa, creo yo, hacen muy bien muchas cosas, pero hay una cosa que hacen muy bien que tiene que ver con la negociación política en el Parlamento. Los avances que ha logrado el pueblo de Rapa Nui tienen que ver con eso, tienen que ver con ir, con incidir, con hinchar, con hablar, con la transversalidad política que tiene Rapa Nui, que no tiene ningún otro pueblo. O sea, esto de hablar, esto no puede ser politizado, el estatuto, porque el estatuto no es de un sector político. El estatuto tiene que ser de Rapa Nui, y esa cosa que tiene Rapa Nui de decir, bueno, a mí no me importa si es PPD o no sé qué, a mí lo que me importa es que sea Rapa Nui. Bueno, yo creo que ese es el momento. Hay un diputado, y este proyecto, y eso con esto sí que cierro, ¿verdad?, se tramita con un congreso nuevo. Entonces es importante porque hay elecciones en noviembre de presidente y de parlamento. Entonces el impulso no va a venir del gobierno, porque el gobierno se va, ojalá convencer al nuevo gobierno, decirle esta no era del otro gobierno, es del otro gobierno, ¿verdad? Es de los Rapa Nui. Y eso es importante. Hay que dejarlo andando. Porque En no un mes. tenemos la certeza, disculpa Betty, no tenemos la certeza de qué tipo de gobierno es el que va a gobernar el próximo año. Sabemos muy bien que hay posturas que son muy ¿cómo se Extremistas. dice? Extremistas, donde hay un candidato que no está con los pueblos indígenas, no está con los adultos mayores, no está con el género de mujer, no está con el LGTB, no está con nada. Pero lo más Entonces- triste de esto es que este gobierno recién a un mes de su salida se haya interesado en la comunidad. Esa es una de las preguntas que mucha de la comunidad Rapa Nui, en la cual siempre creyó en este presidente, y que no tuvimos la oportunidad de tenerlo acá en la isla, que en su primera rendición de cuentas, el 21 de mayo, donde se comprometió con el Tratado 1888, la parte histórica, y estamos a un mes de salida, o sea, ustedes están hablando en noviembre, Elección. bueno, de elección, la primera elección, ¿me entiendes? Pero el gobierno se termina ya. en marzo, solo para decirle, y yo no renunciaría a la idea de tener una visita del presidente. No, ahora no, pues, muy tarde. Ya no sirve. Antonia, una de la inquietud que tiene la comunidad es el tema Ma'ujenua. Este es un extracto de la minuta propuesta Maná Urae Mojakatú Uiteroaneo de Estatuto Equine. Aquí dice bien claro, habla en el Gabinete Territorial Especial, Gobierno, perdón, dice, entre sus atribuciones estará la administración
del Parque Nacional Rapa Nui sin perjuicio de mantener la actual concesión vigente. Oye, muchas gracias por eso, porque ha salido mucho, ¿verdad? Son cosas... Hoy día, bienes nacionales, el Ministerio de Bienes Nacionales le entregó la concesión a Maungenúa por 50 años, ¿verdad? ¿Qué pasaría en la situación que nosotros proponemos? Quien entrega la concesión ya no sería bienes nacionales, sino que sería un ente Rapa Nui, que es el gobierno del territorio especial, manteniendo los 50 años de concesión. Entonces, ¿a quién rendiría cuentas, por decirlo de alguna manera? ¿A quién fiscalizaría? ¿A quién vería todas las relaciones con Maungenúa? Ya no sería bienes nacionales, sino que sería este gobierno del territorio especial. Es un paso sustancial y importante hacia la administración y el control del territorio, ¿verdad? Perfecto. Es, de alguna manera, decir, ¿quién prefieren que entregue la concesión en términos súper tires, ¿verdad? Pero ¿quién prefiere que entregue la concesión? ¿Que lo entregue bienes nacionales desde el continente o prefiere que lo entregue un órgano local acá? Y eso es súper importante. O sea, han circulado noticias que hablan de que se le terminaría la concesión a Maungenúa. Eso es falso. Completamente. Es también solamente circulando- un tema de fiscalización pasaría al GTE y Pero- no a bienes nacionales. Pero como no lo están solo de haciendo. fiscalización, sino de quién es Ejecutor. el ejecutor, quién entrega la concesión. La entrega al gobierno Territorial. del territorio especial y no la entrega el Estado desde el Que continente. viene nacional. También se ha dicho que esto va a permitir expropiar al Estado los territorios. Eso es completamente falso también. Esta es tierra indígena. El carácter de tierra indígena de Rapa Nui no cambia, ¿verdad? O sea, lo que sí queremos es tratar de regular ciertas cosas que son importantes, como la acumulación de territorios por unos pocos, la falta de terrenos que hay a las familias para heredar. Sí, por ejemplo, ¿qué pasa con la situación de un matrimonio de una persona que no me gusta, ¿verdad? No Rapa Nui. Sí, no Rapa Nui con Rapa Nui. Bueno, esa persona hereda o no hereda, que es un conflicto. Lo que nosotros ahí proponemos es que no hereda, sino que se le da un usufructo vitalicio de Como la lo están casa haciendo hoy por día. vida. Sí, pero eso no está regulado. Ya. Porque hoy día ellos heredan. Ellos heredan. Ellos heredan. Entonces, se trata de ver un montón de problemas de burocracia, de como es un territorio especial, podemos adaptar las normas. Es un territorio donde el Código Civil puede ser modificado. Muy Es un bien. territorio donde distintas cosas, lo mismo que pasa con la acumulación de los vehículos, ¿verdad? Que nos ha salido en todas las reuniones con el parque automotriz. También es importante pensarlo. Entonces, esta es una oportunidad para pensar también esas cosas. Justamente aprovecho lo que tú acabas de mencionar, el parque automotriz. Y acá se habla de que pasa a GTE el tema de... A ver, se propone incorporar el pago del permiso de circulación a beneficio del GTE, el que deberá disponer parte de esos recursos en enfrentar la externalidad derivada del uso del vehículo motorizado en el territorio especial Rapa Nui. O sea, hoy ¿Tú día... estás consciente que hoy día, en el transcurso del año pasado, tenían 7.000 inscritos? Este año tenemos 3.000 que han venido, solamente 3.000 que han venido a renovar sus permisos de circulación y en total inscritos 5.000. Pagan 700 pesos y con, no sé, 7 por 5, ¿me entiende? Es tan poca, esa poca plata menciona de que va a beneficiar al GTE. Sí, es que no, lo que se propone es que esto, y acá pedimos colaboración también con ayuda a ideas creativas, ¿verdad? Yo creo que es importante pensar, pero ¿cuál es el tema? Hoy día tenemos en Rapa Nui, eso es súper importante decirlo, el régimen tributario no se altera, ¿verdad? También ha salido, ¿no? La 16441. Todas las normas sobre tributos, impuestos en Rapa Nui no se cambian, Estaba la ¿verdad? 20 Sí. y algo. Súper importante decirlo. Sin embargo, pensando en ideas para regular temas dramáticos en la isla como es el parque automotriz, no solo porque cada vez hay mucho, ¿verdad? Yo me vengo para acá y cada vez me sorprendo más de los tacos, de la falta de estacionamiento, pero también hay otro problema que tiene que ver con la chatarra. O sea, las
la gente trae autos, pero nadie se lleva los autos. Partiendo por los servicios públicos. Sí, partiendo por todo, ahí yo no sé el detalle de quién y no me voy a meter en la Tienen política beneficios local. más que el Rapa Nui. Que se traen, ¿verdad? Yo me quiero traer un auto hoy día, hay 300 autos que son de los servicios públicos de todas las señoras, la esposa, los hijos y la hija, y uno localmente no puede traer su vehículo. Yo ahí no me voy a meter, ¿verdad? Lo que sí quiero dejar como súper claro es que tenemos un problema y que además no hay ningún tipo de control sobre los autos que entran e ingresan y no hay forma de sacarlo. Entonces, ¿qué Exacto. se propone? Que puede ser una solución todavía un poco limitada, yo creo que hay que pensarlo con más fuerza, es cobrar una patente más alta, no de los 700 pesos, diferenciando y pensando también, porque además acá hay que pensar que el negocio de Rapa Nui está muy asociado al turismo, entonces el turismo y las empresas que tienen autos, hay que darle una vuelta, ¿verdad? Pero cobrar más, permitir, hay mucha gente que tiene en Rapa Nui, a diferencia de otros lugares, la gente no tiene un auto, hay muchos que tienen más porque arrendan, ¿verdad? Entonces hay que darle una vuelta a cómo quizás la patente no sea la solución, pero quizás sí permita controlar, y la idea de eso es usar esa plata para mandarlos de vuelta a las chatarras, ¿verdad? Ese es un poco, por eso dice, para el destino de esto. O sea, igual es importante también sacar de la isla. ¿No sería un compromiso que podría realizar Medio Ambiente en apoyar a esta comunidad? Porque el monto es tan mínimo que yo creo que va a alcanzar para 20 kilos de chatarra. Sí, yo creo que se puede establecer algo más a corto plazo, pero a mí lo que me interesa es que también esto es una isla ambientalmente súper frágil, ¿verdad? No solo los vehículos, sino que hay un montón de la basura, el reciclaje, hay un montón de cosas que hay que ver y pensar también, que yo creo que, y voy a insistir con esto, de cuando las decisiones se toman más cerca de las personas, se entiende mejor las prioridades y las necesidades. Y en ese sentido, entonces, yo creo que es importante darle fuerza a la idea de un gobierno del territorio especial donde la gente está ahí, está mirando, está entendiendo los problemas, a diferencia de una decisión tomada desde el continente. Sí, por eso es sumamente importante, Antonia, como te decía al inicio, esto no es nada personal, pero son preguntas que la gente Sí, claro. en este espacio siempre están viendo. Uno de los temas también que... Sí, Dígame. Con respecto a esta propuesta de pago de patentes, no es que paguen 700, que paguen el valor que cuesta. ¿Qué Sí. cuesta? ¿Ya? Y Que por por modelo. ejemplo, por La modelo, por marca, Claro. esa es la propuesta, que paguen patente. Entonces no vamos a recaudar 700 pesos por vehículo, o sea, a recaudar un poco más. Y eso significa también- que la 16.441 que dice que no paga impuestos, los patentes son un impuesto, ¿no? Es que se puede establecer sin establecer que en impuestos puede ser impuestos ambientales de alguna manera, o impuestos, tributos localizados. Como el caso del SAC también, que está cobrando 500.000 pesos para un plano de construcción No, en ese- zona rural. Esa es otra También lo cosa que estamos también hay viendo. que ver. O sea, hay hartos temas. Hay harto. Hay Ya. hartos temas. Estamos Pero- hablando del desarrollo territorial. Sí. Sí, pero donde metiste otro tema, se me fue el que tenía más rápido. De la automotriz. Pero no, No, lo del- importante es lo siguiente. Se propone Mm. en la propuesta que haya un cobro como corresponde a las patentes de los vehículos. De los vehículos. ¿Ya? Eso también va a desincentivar a mucha gente, porque hoy día 700 pesos, un vehículo que cuesta 50 millones, me traigo 10, no sé, Sí. el que tiene plata. Ujú. ¿Ya? Pero esa patente va a costar ¿cuánto? ¿500, 600, 700 un palo? Ya la va a pensar si se trae 20 de esos otros. Y lo más importante durante la entrega de información, que la gente ha levantado el tema de la problemática de los ingresos indiscriminados de los vehículos que hay. Así es. Así Ya. Entonces, no es parte del estatuto, nosotros no lo pudimos meter en la ley de residencia, pero lo está tomando Interior para ver cómo podríamos aprovechar este estatuto y colocarlo. ¿Por qué? Incluirlo. Porque el estatuto es una ley de rango Orgánica constitucional. orgánica constitucional, entonces es de muy alto rango. Entonces, podríamos Regular, este tipo de regular cosas. el tema de los vehículos. Entonces, Perfecto. esa es una super oportunidad. Ujú. ¿Por qué? Porque no lo pudimos hacer en migración, pero hoy día probablemente podríamos hacerlo en estatuto.
Y una de las cosas que uno le ha pedido, por ejemplo, al Interior, si bien nos van a entregar tres instituciones o 3 facultades de instituciones. Al inicio, así se compromete. La isla, aún así, no se va a arreglar los problemas que tenemos por ser territorio especial. Ya. Entonces tienen que entregarle al territorio especial facultades que pueda beneficiar a la vez a los otros servicios que van a estar en el territorio. Tiene que ser, porque, ponte, si le entregan las facultades solo de estos 3, el municipio, por ejemplo, tiene el problema de la ley de compras públicas, que también se va a levantar acá. Otro ministerio tiene los problemas que los planes vienen desde el continente, que no son aplicables en la isla y que tampoco los quieren modificar. Entonces, nosotros siempre hemos dicho, es que nosotros somos territorio especial. Entonces hay que cambiar hay que modificar esto. Ya, pero para que eso sirva, que cuando uno vaya a los ministerios, es que quede una norma alojada en el gobierno del territorio especial, que eso se pueda transformar porque somos territorio especial, no solo para estos 3 instituciones que uno va a traer a la isla, sino que para todas las otras. Con una solución como esa, uno igual va a poder solucionar mientras madura la institución del Consejo o del gobierno Rapa Nui, y poco a poco empieza a traer otras instituciones adentro. En honor al tiempo, tengo una última pregunta que está en la minuta, Antonio, donde dice que habla, en realidad el título es el contenido del Estatuto Especial, disposiciones generales. Sobre todo habla de garantizar la conectividad del territorio especial y de las telecomunicaciones. Hoy día dependemos de una empresa privada, Entel. El Estado no garantiza de ninguna manera la conectividad en Rapa Nui. La conectividad que hay, y yo creo hasta tú mismo lo estás usando, es de forma privada, que es Starlink de cada uno de los individuos o de los consumidores en esta isla. ¿De qué manera nos puede garantizar eso el Estado? Es una buena pregunta, ¿verdad? Pues, y que tiene una respuesta además histórica mucho más larga, ¿verdad? Sobre todo que acaban de anunciar que Chile es el segundo país del mundo que tenemos el segundo internet más rápido del mundo, Chile, en segundo lugar, ¿me entiendes? Entonces está Singapur primero, Chile 2 y después viene Hong Kong. Mira. No lo dijo yo, lo dijo Telecomunicaciones, así salen y lo publican. Entonces, bueno, pero Entel funciona acá en el no territorio. funciona acá No, en este momento. pero lo poco y malo que funciona Está Entel, presente la comunidad, no, sí. lo poco y malo que funciona Entel en el territorio es subvencionado por el Estado, si no Entel no vendría. Es que eso quería ir. Yo creo que por eso es una explicación histórica un poco más larga, ¿verdad? Porque El sí, gobierno... cortito, porque al nombre del sí, tiempo nos bien quedan 3 cortito, minutos. pero durante la época de la dictadura militar servicios que eran nacionales se privatizaron, ¿verdad? La Chile era una empresa del Estado, ¿verdad? Y se privatizó y se compró. Lo mismo que Entel, y un montón de otros. Lo que, súper cortito, el Estado yo creo que tiene, así como lo hace con Entel, quizás de manera eficiente, tendríamos que quizás pasarle plata a los más para que por el Starlink, ¿verdad? Que Sí. todos tienen. Pero el deber es a garantizar que haya conectividad y desarrollo. Y telecomunicaciones. Y telecomunicaciones, ¿verdad? Deficiente probablemente y sin duda yo creo que ahí el Estado lo que puede hacer es negociar, por ejemplo, que se abran más rutas, más caminos, pero la conservación son deberes del Estado, Sí. que además es importante porque el Estado los está ratificando acá, y solo para cerrar, y está ratificando también una cosa súper importante que ha salido, que esta sería la primera vez que en una ley de este tipo se reconoce que las obligaciones del Estado de Chile con el pueblo de Rapa Nui surgen del acuerdo de voluntades firmado en 1888, ¿verdad? Que todavía no Vaya- se cumple, No, todavía pero- tiene deuda. Está Sí, y considerada. tiene deuda y está considerado Ajá, que de ahí ajá. surgen la deuda, ¿verdad? Y yo creo que eso también no es simbólico y es un paso importante que el Estado haga ese reconocimiento. Lo importante es la nosotros voluntad que se instala. Nosotros como comisión hicimos un trabajo con 5 minutos. el Ministerio de Telecomunicaciones, donde en algún momento la fibra óptica iba a pasar por la isla.
La Humboldt. Bueno, esta fibra óptica se nos distanció 50 millones de dólares. Entonces eso no fue posible. Nosotros también hemos tratado de trabajar que haya una subvención al traslado de carga, ya sea aérea o marítima, y las respuestas han sido negativas. También hemos solicitado que se pueda subvencionar la descarga. ¿ya? El gas, no tenemos gas. Y hoy por hoy no nos subvencionan nada. Tenemos problemas con la en Chile, tenemos un mal internet, la descarga Confianza. más cara del mundo, los precios del traslado marítimo también. Entonces, No para le eché la culpa al mensaje. No. No, No, pero es como- podría, para Sí, consciente sí, del o sea, hemos- Sí, se ha avanzado, pero yo creo que efectivamente el aislamiento de Rapa Nui hace que los problemas sean muchos y muy difíciles. Ahí está la desconfianza del pueblo de Rapa Nui. Yo invito al pueblo a confiar en esto, a participar en el proceso. Creo que es súper importante que la gente vaya, escuche, participe. Si no está de acuerdo, está bien. Está bien. Pero que lo diga y que lo diga ahí, que quede en acta. Las oposiciones creo yo que se hacen hablando a la cara, mirándose a los ojos, con respeto, y no afuera, sino adentro del espacio en la misma mesa. Entonces, como gobierno, invitar a todos a participar, a conocer. Nosotros estamos dispuestos a responder todas las dudas, todas las preguntas. Vamos a volver, hay reuniones familiares. Quiero felicitar también y agradecer el trabajo que han hecho relatores del pueblo de Rapa Nui, pero también que voluntariamente, fuera del horario de trabajo, han ido a hacer las reuniones con la familia. Entonces participemos. Yo sé que la gente está cansada, tiene desconfianza, pero esto es un momento importante, histórico, como cuando los astros se alinean y ahí estamos. Antonia, muchas gracias por querer Muchas gracias por la invitación. La información es sumamente importante para la comunidad, escuchar de parte del gobierno, haciendo parte del Estado, para que tenga alguna respuesta. Van a haber muchas, nos faltó la fiscalización, nos faltaron varias cosas, pero para la otra avenida, tú sabes que va a estar compromiso con la comunidad. Comisionado Maururo de Corua Tato, o Teturumei, como aquí Kitehua Ai y Teroaen. Y no Corua Coreju, Eturua Corua Kirote Nukunukuena, Evananga, Hakatano Corua Manau, Hakareya y Roteroaero o Teacta. Maururo de Corua y Orana Corua Tato, Atapatienta Ton Piliaco. Iran Corua Tato. Yorana.